Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris pasaron personalmente al Centro de Control de Enfermedades en Atlanta a dar las gracias por todo el esfuerzo durante la pandemia a los especialistas en el manejo de este tipo de situaciones. Además, posteriormente se dirigieron a la Universidad de Emory University, donde en privado se reunió con todos los líderes asiáticos que han sido básicamente los voceros de muchos problemas que han sufrido los negocios asiáticos, principalmente como ha ocurrido hace 2 días, cuando un hombre compró un arma de fuego y fue visitando varias salas de masaje, balaceando a las mujeres que ahí trabajaban. De hecho, mató a un mexicano que estaba recibiendo un masaje. Y después de esa reunión, dio una conferencia de prensa ofreciendo todo el apoyo a la comunidad oriental, a la comunidad asiática de los Estados Unidos, porque consideró un evento muy triste que afectó a mucha gente, dado que muchas mujeres fallecieron en los ataques, y gracias a una acción rápida de la policía y a los padres del asesino, que fueron quienes lo identificaron por los videos de la televisión y fueron quienes lo denunciaron para dar rápidamente con su ubicación. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena en Charlas de la Noche. Buenas noches, Gilberto Lozano, bienvenido. Buenas noches, Frank. Buenas noches a tu audiencia. Un placer estar de nuevo en estas charlas. Y bueno, nosotros cercanos a un evento muy importante. Y cuando escucha a Frank, una noticia como esta en Estados Unidos, me imagino, se vuelve una noticia nacional en los Estados Unidos, como esta masacre que hubo en estas salas de masaje. Aquí el día de antier masacraron a 13 policías del Estado de México, los asesinaron, y bien lo dice el jefe de la división fronteriza del Ejército de los Estados Unidos. Ya la tercera parte de nuestro México evidentemente está controlada por los carteles del crimen, a los que López les da abrazos, y la gente, los mexicanos, empiezan a perder la capacidad de asombro al estar viendo esta nota que tú mencionas con tanto elocuencia de lo que ocurre en Estados Unidos, cuando aquí las escuchamos a diario. 77,783 asesinatos, el doble del mismo periodo del nefasto Peña Nieto, el triple de aquel presunto alcohólico Felipe Calderón, el triple en el mismo periodo. Así está México. Hace un momento caminaba por una parte de la Ciudad de México, porque ya estamos preparando el evento, Frank, y estaba escuchando el Titanic, y escuché claramente como una pareja de jóvenes, cuando estaban escuchando la música del Titanic, decían la canción de México, nos estamos hundiendo. Qué tristeza, Gilberto. Y lo más deplorable es que me llegué a enterar por un centro de estudios que toda esa cantidad de muertos
no se ve en ninguna otra parte del mundo. De hecho, si ustedes combinan Irán, Irak, Afganistán y Siria, no reúnen esas cifras de muertos, tanto en ciudadanos civiles, policías y periodistas, como las tiene México, con un liderazgo que va trepando y que nadie logra controlar. Y aparte vemos que hoy tienes mucha información sobre la ley de energía, Gilberto. Es correcto, apreciado Frank, y es muy importante que toda la audiencia que nos escucha, que reflexiona, que analiza la información que proporcionamos en estos viernes de frena, charlas de la noche, el comentar que la exhibida que dio el señor López, presidente López, para algunos mexicanos, porque pues, como criminal confeso, ya la gran mayoría de los mexicanos no lo ven como el mandatario nacional. Esta semana fue la semana en la que nos trajo la esencia de aquellas frases de Hugo Chávez en Venezuela, de Nicolás Maduro, de Rafael Correa en Ecuador y sin duda las de Evo Morales en Bolivia, cuando decían: si esto que estoy haciendo no va de acuerdo a la Constitución, o les voy a cambiar la Constitución. Esa fue la frase de López de la semana, donde ya mostró la palabra liderazgo es, creo, demasiado generosa, apreciado Frank. Es la esencia dictatorial de López. Más allá de las acusaciones casi de satanizar a los jueces que empezaron a otorgar la suspensión de la nueva ley de la industria eléctrica llamada monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, pues evidentemente la forma en que atacó al Poder Judicial, en que satanizó, ridiculizó, desprestigió, difamó, calumnió al primer juez, porque ya son dos que han otorgado estas suspensiones, a quienes procedieron con un amparo, porque es claramente una ley monopólica y que viola por completo los principios constitucionales. No es una cosa que vaya al bien común, al bien colectivo, indudablemente violatoria del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y ahora López ya no nos dijo que lo que diga su dedito o que se cansa ganso. No, ahora lo que dijo: si esto no va de acuerdo a la Constitución, voy a cambiar la Constitución. Apareció la cara de Hugo Chávez clarito en su rictus, en sus expresiones, y estábamos viendo no el pajarito que vio Nicolás Maduro, no, un dictador de pies a cabeza que al más, vamos a llamarlo así, titubeante de llamar a las cosas por su nombre, se le apareció el dictador que Frena ha identificado desde hace más de 2 años. Y acertadamente, Gilberto, has hecho anuencias y aclaraciones muy pertinentes que ayudan a abrir los ojos de la gente que nos escucha y de tus audiencias en otros medios. Ahora, alguien me hizo ver lo siguiente, Gilberto. Desde la primera Constitución, no tengo nombres y números, de México, que salió, y todas las enmiendas que ha recibido por congresistas, por expertos jurídicos como don Ignacio Orihuela y varios... Ignacio Burgoa Orihuela, ajá. Varios juristas muy reconocidos, muy cabales, que le fueron perfeccionando el mecanismo lingüístico para que fuera clara o lo suficientemente clara para todos. Y se te hace justo que llegue una persona que tardó 14 años en terminar su carrera de licenciado en Derecho a cambiar la Constitución de un día para otro. Es correcto, Frank. Mira, vuelvo a repetirte, aún los más escépticos
que no querían usar la palabra dictadura hace unos meses, porque nos ha tomado mucho tiempo de haber sido calificados de radicales, de fatalistas, de exagerados, de hiperbólicos, al llamar a las cosas por su nombre. Bueno, se vino abajo por completo el telón. El señor mostró eso, pero fíjate que lo hizo con un lujo de tiranía, porque arremetió contra un magistrado, ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, arremetió contra el juez Gómez Fierro, arremetió contra empresarios y empezó a calificar de lo que él llamaba una corrupción conservadora neoliberal que ha mantenido una mafia del poder, unos argumentos, apreciado Frank, que no tienen absolutamente ningún sentido en esta nueva ley eléctrica, porque la Constitución actualmente no le quita la rectoría al Estado sobre este activo estratégico que es la generación de energía. Simplemente López, con toda la falta de conocimientos cuya analogía es aquella de pensar que los sentimientos a la nación fueron dichos por Vicente Guerrero, cuando fueron, para todos los mexicanos claramente, salidos de la boca de José María Morelos y Pavón, es una persona inculta, vulgar, ignorante, un porro, un criminal confeso, un parásito, y en ese sentido, el que esté en el púlpito presidencial haciendo de juez, esta semana le podríamos haber llamado la Semana de Venezuela del Norte. O sea, apareció Venezuela con todas sus letras ante los ojos de los mexicanos, como te digo, gente que no lo podía creer, pero no solamente eso. En esta dictadura, el señor, habiendo dicho que él esperaba que quebraran las empresas que tenían que quebrar, que el gobierno no iba a apoyar a nadie por los efectos económicos, gran exhibida se dio cuando le otorgó Bancomext, uno de los bancos manejados por el gobierno federal, 170 millones de pesos a este guatemalteco de nombre Pigmenio Ibarra, que es el que maneja los videos de López y las granjas de bots. Es la única empresa, Argos Producción y otros nombres filiales de este señor Epigmenio Ibarra, muy conocido por ser un marxista, leninista, productor de las narcoseries, ligado en forma clandestina con los personajes reales, y que se ha vuelto el asesor principal de López en el manejo de redes sociales. Pues, oh sorpresa, descubren que el señor se hizo de 170 millones de pesos de crédito a pagarse dentro de varios años, y resulta ser la única empresa que ha recibido cantidades millonarias del gobierno para mantenerla a flote, que se expanda y que pueda proteger al dictador con todas estas bodegas donde están llenas de gente, manipulando la popularidad, la tendencia, la defensa de este dictador. Eso también fue motivo de esta semana lógicamente de columnas, de 8 columnas, y bueno, salta también lo terrible de ver que el gobierno americano presenta el dato de que nada más el super récord de que solamente en el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, 201,000 mexicanos trataron de entrar ilegalmente a los Estados Unidos para sobrevivir. Es el 65% de la migración con la que se toparon la frontera de los Estados Unidos, y donde ya los datos mencionaron que en un 70% eran mexicanos, no son salvadoreños, no son nicaragüenses, no son venezolanos, no son guatemaltecos, son mexicanos, por lo que saludo a todos mis paisanos
que en épocas pasadas tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, pero este es el récord de récords. La gente huyendo del país por falta de trabajo, se cierran las empresas, no hay apoyo al desempleo y pues el gobierno dedicado simplemente a preparar la elección electoral con la compra de estas limosnas que le entregan a la gente con una pobreza extrema. Sí, es muy triste porque ya los videos de cómo llegan los siervos de la nación a las casas humildes a ofrecer despensas y a comprometer el voto a los candidatos de Morena para casi forzar a la gente a que ya tome su decisión en ese momento y así asegurar que solamente Morena va pues volver a la vieja y corrupta práctica del carro completo. Es correcto, Frank. Ha sido evidente la forma en que se ha presentado y bueno, por eso el interés de regular las redes sociales por parte del gobierno mexicano, porque bueno, todos nos volvemos reporteros y es increíble la cantidad, no son hechos aislados, está orquestado que los servidores a la traición o sicarios de la nación condicionan la entrega de datos, la entrega de despensas, de apoyos a adultos mayores, adultos con discapacidad o gente con discapacidad, todo ya condicionando el voto, por lo que esta campaña pues sí nos hace recordar esas épocas, como tú bien mencionas, del partido hegemónico en el poder país durante 70 años, y pues lo que López pretende es volver a tener este morenato, probablemente así en una visión de 70 años. Terrible para México. Ahora, Estados Unidos va a donar creo que 2 millones de vacunas a México para que se acelere la vacunación en el país, pero no sé claramente México, porque López Obrador las pidió de manera casi urgente y él las quiere utilizar como arma electoral, pero ¿cuál fue lo que el gobierno americano condicionó? Porque parece ser que no las quiere cobrar. Lo que tengo entendido es que el gobierno mexicano supuestamente ya había hecho un contrato con este laboratorio que tiene esas vacunas que Estados Unidos no va a utilizar por el momento, y que ya una vez que se preparen con más dotación de vacunas, este laboratorio le reemplaza a los Estados Unidos esas vacunas que donó. En materia sería casi 2 millones a México y 1 millón a Canadá. Pero ¿hay algún costo político detrás de ello, Gilberto? Bueno, lo que ves es al canciller Ebrard con un discurso triunfalista al recibir verdaderamente esta donación, hacerlas ver como parte de un esquema de compra, de cabildeo, de diplomacia. No es tal. Sabemos lo que pasó con estas vacunas en Europa. Estamos hablando de los laboratorios AstraZeneca, que fueron definitivamente descontinuadas por encontrar restricciones que no estaban en el origen de su consejo médico para ser utilizadas, que creaban coágulos, creaban convulsiones y problemáticas en el sistema linfático de quien la recibía. Por tanto, se descontinuaron, y es importante decir que las vacunas que está donando Estados Unidos no han sido aprobadas todavía por la FDA. Haz de cuenta como que México le dijo, oye, antes de que las tires, o en tanto no han llegado ustedes a conclusión de aprobarlas, aunque es bastante probable el pronóstico de que llegaran a ser aprobadas, no por Europa, se siguen sumando más países ya con los datos de la secuela que genera esta vacuna, pues que les dijo, pues ahí se las mando a México, y ahí se las mando otro pedazo a Canadá,
porque al mismo tiempo que se dio esta donación, es importante mencionarlo, apreciado Frank y audiencia, se dijo que no se recomendaba a ningún turista americano pararse en México y que definitivamente el problema del coronavirus, con el manejo tan pésimo que ha tenido México, se vuelve un problema de seguridad pública para todo Norteamérica. Así es que nosotros seguimos sin poder entrar, pero fíjate qué interesante la contraparte. López, en un dejo de decir, bueno, ya me pisoteaste, me vas a regalar vacunas, déjame decir que nosotros a ningún turista americano se le está pidiendo prueba de COVID. Puede venir totalmente contagiado y aquí se abrió completamente la frontera como una reacción a esta donación de vacunas que el gobierno mexicano espera manejar triunfalistamente cuando fue verdaderamente el usar a los mexicanos casi como ratas de laboratorio. Ahí te van, a ver cómo te va a ti. Con ustedes probamos, porque ustedes son de los que revuelven las vacunas rusas con las Pfizer, con las CanSino, en primera dosis, en segunda dosis, las manejan tibias. Así es que México hoy es el país donde se pueden hacer todos los experimentos humanos al estilo de la época del doctor Mengele, en la época hitleriana, porque aquí lo que menos importa es la vida humana, sino el show, el circo y el hacer aparecer algo que no es cierto en esta donación que realmente se recibe para ayudar al proceso electoral de este 6 de junio. Increíble, pero cierto, Gilberto. Así es. Ahora... Uh-huh. No, adelante, perdón. Sí, te quería comentar que dentro de este proceso de no pedir exámenes de COVID a todos los turistas extranjeros, esta recomendación de la Secretaría de Estado de decir no visiten México, el problema de descontrol que hay en la aplicación de las vacunas en México nos hace cerrar ahorita el consejo de que visiten el país, pues también se da en medio, fíjate, de un problema grave que no tarda el señor Biden en levantar la ceja, de que con motivo de que López Obrador canceló el CONAFOR. ¿Qué es el CONAFOR? La Comisión Nacional Forestal. Era un grupo de vigilantes, apreciado Frank, y tiene que ver con la salud, porque este grupo de vigilantes era la gente que prevenía incendios forestales. Ya el año pasado hubo una problemática en el sureste muy fuerte de incendios a la hora que se dejó de tener esta herramienta de vigilantes forestales. Ahora le tocó al norte del país. Seguramente las nubes de ceniza y de contaminación por todo lo que está ocurriendo en las sierras de Coahuila y de la zona de Santiago en Nuevo León, lógicamente va a manchar y generar contaminación, porque venimos de un proceso de heladas. O sea, el enfriamiento que tuvimos dejó sumamente en estado seco la parte forestal, por lo que se convierte en lo que le llaman los científicos del medio ambiente una lupa que hace que cualquier chispa se te genere un incendio como el que se tiene ahorita, en donde hay tanto en Coahuila como en Nuevo León más de 15 helicópteros tratando de controlar este incendio, y que lógicamente el viento lleva toda esa contaminación a la frontera de Texas, indudablemente. Pero hay un segundo punto. Ahora resulta que con la quitada de los fideicomisos, México no tiene ahorros como Fondo Nacional de Desastres. Así es que el desastre se duplica, porque los estados, tratando de controlar los incendios, se están quedando dinero para lo más básico, porque el señor Andrés López ya se acabó todos los cochinitos el año pasado, y yo creo que va a haber un momento en que no tarda la Cancillería, con este inepto de Marcelo Ebrard, a pedir ayuda ahora también, porque debo decirte, la mitad de los helicópteros que están trabajando el incendio en Coahuila y Nuevo León
son apoyo de los Estados Unidos. Son rentados una buena parte, otros apoyados porque los gobernadores vecinos fronterizos les están diciendo a los tejanos, Arizona, ayúdenme, López nos quitó el fondo de desastres, López nos ha quitado todo el dinero y ahora sí viene el incendio con todo, pues no hay vigilantes forestales y mucho menos la posibilidad de llevar una solución financiera a la debacle de este gasto tan extraordinario que se suma a esta problemática del COVID, y por eso quise relacionar los temas, apreciado Frank. El peor presidente para el peor momento de México. No, y la debacle ecológica que esto va a generar a futuro, enfermedades respiratorias en los niños, contaminación de los alimentos. Esas áreas no van a poder ser utilizadas por un largo tiempo y la reforestación cuesta un dineral, Gilberto. O sea, que el daño económico y social y en materia de salud es catastrófico. Ahora, ¿qué pasa cuando el presidente está obsesionado con su ley de energía eléctrica y ha descuidado todos los demás renglones? Lleva 3 semanas hablando de lo mismo, no resuelve nada y el país está en manos de puros ineptos. Mira, Frank, quiero hacer una reflexión frente al público tan amplio que tiene Charlas de la Noche, porque yo esta semana quise hacer un ejercicio, inclusive apoyándome con algunos amigos. Les dije, oye, a mí me da mucha pendiente que no encuentro o no tengo la capacidad de encontrar el poder darte una buena noticia, Frank, el poder decir algo positivo en esta charla. O sea, yo llego a pensar que alguna gente de la audiencia pueda decir, bueno, este señor está nomás dedicado a ver el vaso medio vacío, pero no, es que el vaso está completamente vacío. Esta semana, Frank, me di a la tarea con un grupo de compañeros, no de frena, amigos, gente estudiosa, gente que tiene su... Les dije, oye, ayúdame, por favor. El próximo viernes, no quiero irme con las cochinadas que voy viendo durante la semana, con los delitos graves, y que me esté volviendo ciego a ver cosas positivas. Frank, el resultado de este think tank es 0. Ya no soy yo platicándote o frena o... no. Me dijeron, Gilberto, esta semana no hay nada bueno que platicar. Nada. No es porque tú quieras criticar o que Frena está buscando la renuncia del presidente. No hay una sola cosa que podamos decir, mira, aparentemente el señor, como un cartón que hoy recibí de tu parte, fíjate que con motivo de la expropiación petrolera, pues el señor Lázaro Cárdenas es un referente en México y el señor decidió albergarse en Los Pinos. Se construyeron Los Pinos porque él decía que era verdaderamente una bofetada al pueblo de México vivir en un palacio tan ostentoso como el Palacio Nacional. Y viene a cuento porque, bueno, pues estamos casi en el punto de celebración de la expropiación petrolera, fue el día de ayer. Y Frank, este señor, todo lo contrario, se va a vivir al Palacio Nacional y te juro, Frank, se lo digo con el corazón de mexicano a mis hermanos, hicimos un esfuerzo por buscar una sola cosa buena esta semana del señor López, en donde, como tú bien lo apuntas, además el señor es de señal analógica, no es digital, él es analógico. O sea, así como agarró 6 meses el tema del huachicol y no resolvió nada, ahora está con el tema de la ley eléctrica y no ve nada, no se da cuenta. La gente, ya los mexicanos se dieron cuenta que la jugada de haberle dado un poquito para atrás a lo de Salgado Macedonio para hacerles creer que hubo otra consulta y lo vuelven a confirmar como candidato a Guerrero, ya la gente se hartó
de los trucos tan primitivos, tan evidentes, cualquiera se los pesca al señor López. Entonces hoy la mañanera de López cayó en el punto más bajo de la historia desde que él llegó. La mañanera que traía promedios de visitas del mensaje del presidente de 1 hora y media, 2 horas, de 800,000 personas, hoy logró el récord más bajo al tener solamente 200,000 mexicanos. Te estoy hablando de 1 de cada 1,000, todavía poniéndole atención a lo que pueda decir López, y casi podríamos decir que esos 200,000 son buena parte del 1,600,000 empleados que tiene el gobierno federal, porque eso me lleva a otro dato. Perdóname, vamos a la pausa comercial y regresamos. Perfecto. Porque el tema está muy interesante. Estamos en Viernes de Frena. Este año con T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com. Bienvenidos al segundo segmento de Viernes de Frena. El primero se fue rapidísimo por el interés de los temas que está manejando el líder Gilberto Lozano. Ahora, te quedaste en una etapa bien interesante, Gilberto, y te tuve que interrumpir por los comerciales, que son los que nos dan de comer. Continúa, por favor. Sí, no, bien claro que hay que hacer sustentables las cosas, porque la apertura que tú manejas en tu programa, pues no es para que nos mantenga el gobierno, porque aunque el gobierno no mantiene a nadie, como le hacemos ver a todos los mexicanos, oye, espérate, la vacuna que estás recibiendo, el donativo que te están dando, la ayuda de la tercera edad que te están dando, no la produjo el gobierno, no, fue alguien que trabajó, que chambeó, que pagó sus impuestos, de otro modo no existiría ni un peso. Entonces voy al tema que este es un tema que ha permanecido oculto a los mexicanos. Cuando te decía que la forma en que ha caído estrepitosamente la gente que ve el programa de López de la mañanera, hoy llegó a su récord más bajo, 200,000 personas. Solamente en el gobierno federal, cosa que mucha gente no lo sabe, lo acaba de calcular, de identificar, de censar el INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, etcétera. Es una entidad muy profesional, muy técnica. Te voy a decir que el gobierno federal tiene en este momento 1.6 millones de trabajadores. 1.6 millones. Quiere decir que ni la octava parte de ellos que trabajan para López ven a López. ¿Me explico? Fíjate, Frank. O sea, ni siquiera sus empleados ven a López. Esa casi los obligan a ver la mañanera. Más mexicanos pues simplemente son los periodistas, los reporteros, que por obligación y oficio pues tienen que saber qué dijo el señor que maneja esta dictadura. Bueno, pues sorpréndete, Frank, del dato que te voy a dar. Él le ha hecho creer a la gente que está buscando la austeridad, que no debe tener gente de más, que hay que quitar la grasa del gobierno. Ahí te va el dato. El mes de noviembre, en que entrega el poder este cómplice de López, que es Enrique Peña Nieto, había 1.4 millones de trabajadores en el gobierno federal. Hoy hay 1.6. O sea, él ha crecido la cantidad de gente que trabaja en el gobierno, que vive de los impuestos, que no genera ingresos, en donde sabemos que de este crecimiento de 200,000, pues 30,000 son los servidores a la nación, y otros tantos que han fortalecido las áreas
de interés de López, como andar pues más gente en la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Y los pero no ha quitado nada. Los aviadores. Claro, ahí debe estar en la nómina. Bueno, Frank, esta semana se le dio pensión jubilatoria a Carlos Romero de Champs. Trata de imaginarte el golpe bajo del señor que dice que iba a luchar contra la corrupción, haber solapado que en la nómina de Pemex siguiera ganando un sueldo alguien que está señalado por enriquecimiento inexplicable, aunque es explicable, se lo robó, del señor Carlos Romero de Champs. Y López le da champú de cariño, lo abraza y le dice a Octavio Romero, síguele dando ya su pensión completa, ya se jubila, mi amigo Carlos Romero de Champs. Es el cuate dueño de yates, Ferraris chapados en oro, mansiones, líder petrolero, y trata de imaginarte la bofetada para tanto mexicano que esperaba que él, Peña Nieto, Videgaray, Osorio Chong, pues eso fue lo que prometió, que iban a estar en la cárcel. Ahorita no se toca ni su nombre, porque ellos fueron los artífices de poner a este pascuato de mandatario para tener protección, evidentemente en un pacto que hicieron. No, y aparte, perdona que te interrumpa, Romero de Champs tiene un historial negro. Él estuvo en la refinería de Salamanca, Guanajuato. Era soldador o algo así, o apretaba tuercas, era todo lo que sabía hacer el señor. Y logró coludirse allí con miembros del sindicato y se le ocurrió hacerle política a Joaquín Hernández Galicia. Obviamente, la quina, muy bien posicionado, lo mandó a la cárcel 6 u 8 años y no podía salir, no había abogado que lo pudiera sacar. Romero de Champs mandaba publicar desplegados en los periódicos de Guanajuato y no había quien lograra ayudarlo. Y fue hasta que cayó la quina, con aquel bombazo afuera de su casa, días después de haber tomado el poder Salinas de Gortari, que Romero de Champs habla desde la cárcel y le dice al presidente Salinas, aquí estoy a sus órdenes, conozco el sindicato, y bienvenido, se reposicionó, pero el hombre tiene un apartamento en Dubái, en la parte alta de un edificio que cuesta más de $20 millones, y es su lugar de descanso. Imagínate, después de lo que dices de los carros chapados en oro y todo lo que tiene, no me cae de extraño nada de todo lo que mencionas, porque el hombre, estando en la cárcel, seguía haciendo dinero en las buenas épocas de Pemex. Y ahí fue allí en Salamanca, bajo la estrategia de Romero de Champs, donde empezó el huachicoleo. Pero el huachicoleo en aquella época se hacía desde las pipas. Andaban unas pipas verde con gris, que tú conocerás muy bien, repartiendo gasolinas, y el operador se paraba en ciertas esquinas donde ya había gente con cubetas grandes y llenaban sus cubetas de gasolina. Y así se iba de lugar en lugar. Entonces, ya que vino la cosa de los ductos, ya el huachicoleo se vuelve más sofisticado, como tú lo conoces ahora. Pero Romero de Champs tiene todo un capítulo, el mayor y más grande de la corrupción petrolera, en sus manos. Joaquín Hernández Galicia es un angelito comparado con Romero de Champs. Joaquín Hernández Galicia robaba, pero les hacía granjas de porcinas a las familias de los petroleros y que trabajaran en ellas, hacían fábricas de escobas y que las vendieran y recapitalizaban todo el desperdicio y hacían muchas cosas. Romero de Champs no hizo nada de eso, y tuve la fortuna de cubrir como reportero entrevistas con la quina
entrevistas con Romero Deschamps y con aquel famoso Salvador Barragán Camacho, que era el seguidor de la China, que eran unos secuaces, pero cuando menos le daban a tole con el dedo a la gente, y Romero Deschamps no les dio ni el dedo. Ni el dedo. Bueno, pues imagínate, apreciado Frank, el manejo de una nota tan nefasta para los mexicanos, de que un hombre a quien deberían de estar aprendiendo, confiscándole sus bienes, no solamente López no hace eso, no, le va a seguir pagando sueldo como jubilado de Pemex, cuando el señor, yo creo que ni para los chicles le hace falta ese dinero. O sea, no, es el mundo de la mentira, del engaño, de la traición, pero que se reviste de un demonio que hace aparecer como blanca palomita, donde él dice que ya se acabó la corrupción, y ahorita delante de todos los mexicanos seguimos pagando un sueldo a Carlos Romero Deschamps. Le seguimos pagando su sueldo ya como un regalo jubilatorio, en donde ahora sí, si había algún petrolero patriota, puede decir, caray, no sabía lo que era una dictadura. Ahora la estoy viendo, que no es más que siempre la colusión de la delincuencia organizada ilegal con la delincuencia organizada legal, que es el gobierno, en una dictadura. O sea, los dictadores siempre ha sido un pilar importante, los carteles del crimen para sostenerse en el poder. Hoy, esta semana, la jubilación de Romero Deschamps dejó en evidencia que todo este proceso de buscar eliminar la corrupción se le hace permanecer institucional y solamente se le cambia el nombre para decir el señor ya no sigue siendo una persona activa de Pemex. No, es un jubilado con todas las de la ley. No, Frank, es que te digo, estas 9 personas que me estuvieron ayudando, les dije, encuéntrenme una cosa, por favor, una sola, que no haga ver que parece que trajéramos una intención dañina contra la persona. No, es que este señor nunca debió haber llegado ni siquiera alcalde de Macuspana. Efectivamente. Bueno, yo sí te voy a dar una noticia positiva. Y qué bueno que me lo recordaste. Una noticia buena. Como tú sabes, de los 50 millones de mexicanos que estamos en Estados Unidos, hay 11 millones indocumentados. Bueno, el gobierno de Nueva York, de Mario Cuomo, que ahorita se encuentra en una situación pues muy agraviado por las demandas de acoso sexual, pero no va a renunciar. Y en Nueva York es muy bien vista y muy reconocida la mano de obra mexicana, a grado tal de que cada año el gobierno de Nueva York hace un convenio con el Departamento de Inmigración para que gente indocumentada pueda hacer allí un trámite para traer a sus padres a pasar la Navidad. Este proyecto va a cumplir casi 10 años exitosamente, y ya se hace en Los Ángeles, se hace en San Francisco, se hace en Nueva York, se hace en Atlanta, y a través de organizaciones sin afán de lucro, iglesias, inmigración y el gobierno federal, se organizan, y el Departamento de Inmigración trae en paquete a los padres de esos indocumentados, se los entrega en el aeropuerto y les dice: su día de salida es tal día, si hay alguna razón médica solo repórtenla con anticipación y se les extiende otro permiso. El plan ha sido muy exitoso porque llegaron a descubrir que estos pobres viejitos pagaban cantidades en miles de dólares. Todo lo que ganaba el paisano trabajando acá, a veces se lo pagaban al coyote para poder ver a sus padres en Navidad. Entonces, historias tan desgarradoras de que
hubo quienes fallecieron cruzando la frontera, hubo quienes perdieron el dinero, bueno, infinidad de cosas. Ahora tienen años dándoles permiso de pasar, pero ahora este programa se extendió para de manera organizada estos paisanos mexicanos puedan traer a sus padres a ser vacunados en los Estados Unidos. Los pueden traer 6 semanas, todo organizado y dirigido junto con el Departamento de Salud de los Estados Unidos, y lo que hacen es, traen a los padres, reciben la primera vacuna, disfrutan esa estancia con sus hijos, ya para esto el día de la primera vacuna se les da la cita para la segunda vacuna, y al pasar la segunda vacuna tienen que quedarse todavía 10 días más para ver que no haya reacciones alérgicas, y entonces sí, ya las personas son regresadas a México felizmente vacunados. Finalmente hallamos la noticia positiva. ¿Qué te parece? Y Joe Biden es el presidente que más mexicanos ha vacunado, con todo respeto a López. Excelente, qué bueno. Bueno, déjame aclarar, apreciado, y me da muchísimo gusto por mis hermanos paisanos. Yo debo comentarles que, bueno, pues yo también trabajé en el extranjero, con temporadas cortas, pero yo sí soy un fiel testimonio, no como persona, del reconocimiento que los trabajadores mexicanos, por motivo de la venta de tecnología H&L al extranjero, el cómo eran vistos esos trabajadores mexicanos de un aprecio en todo el mundo. O sea, el mexicano en su creatividad, en su esfuerzo, en su trabajo, pachanguero, alegre, familiar, es reconocido mundialmente. Y no hemos sido capaces aquí en México de reconocer a todos nuestros hermanos mexicanos que han puesto en alto el nombre en el trabajo más humilde, más modesto, en un aprecio al valor del trabajo de los mexicanos en tierras lejanas a donde nacieron. En ese sentido, me da mucho gusto que la presidencia de Biden tenga este trato. Es una noticia buena. Yo cuando le pedí a este equipo es que me dieran noticias buenas de López y no encontraron ninguno. Y tú la que encuentras es magnífica. Lastimosamente, el presidente del que estamos hablando es de Biden y no de López. Tristemente, Gilberto, y para nada ha tenido alguna iniciativa el presidente mexicano. Ojalá y recapacite, pese a que a él le preocupa tanto la crítica, y si ves, él se la pasa criticando a los medios diciendo que estamos en contra de él, y no hay nada en contra de él. Yo te aseguro que tú lo respetas como persona, al igual que yo y mucha gente. Lo que pasa es que ha hecho tantas cosas en contra del pueblo. Mira, acá fui a esa comunidad que te comenté de Gainesville, Georgia, porque ya ves que hubo algunos mexicanos que fallecieron con el derrame de un líquido. Y resulta que fui a entrevistar a las familias y les digo, qué tristeza, nos venimos a Estados Unidos y cambiamos por completo. No tiramos papeles en la calle, respetamos las señales de tránsito, aunque no las entendamos, hacemos por respetarlas. Muchos de nuestros paisanos manejan sin licencia o con licencia mexicana y no los detienen porque son muy buenos conductores. Pero ¿qué es lo que pasa? Y me hizo uno de ellos ver las cosas. Me dijo, mire, señor Durán, acá hay respeto todavía. Lo detiene a uno un policía y lo tratan a uno con dignidad, con respeto, la mayor parte de las veces. Pocas y contadas son violentas. Y número 2, acá nos reconocen el trabajo. Entonces nos pagan por hora, no nos engañan, así le trabaja uno hasta el último minuto con ganas. Porque realmente
sabemos que si esa máquina se para, ya no tenemos ingreso por el resto del día. Entonces, ¿qué les preocupa a ellos? Mantener la máquina corriendo, mantener todo el equipo operando. Por eso todos se vuelven tan buenos empleados acá en los Estados Unidos. Y hay una cosa de que te decía, y lo comentaste el programa pasado, todos son del mismo pueblo, todos se ayudan y no dejan que extraños se les acerquen, porque ya hubo una ocasión en que ciertos carteles trataron de hacerles adictos a las drogas a sus hijos y ya se dieron cuenta de las consecuencias. Entonces, esa unidad familiar ahora es más fuerte y ya no dejan que los pandilleros se acerquen a ellos. Y el mexicano, desde muchos frentes, está haciendo muchas cosas buenas por el bien de este país, los Estados Unidos, Gilberto, tal como tú lo indudablemente, mira, cuando ves este tratamiento que se está dando a los Dreamers, hablas de un reconocimiento a lo que se ha significado la migración mexicana a los Estados Unidos, y bueno, yo pienso que es también un punto a favor de que ya no estamos viendo esa persecución que separaba inclusive familias, que provocaba un poco la administración de Trump, de niños y en la parte migratoria. Y bueno, los muchachos que han nacido allá y que están tiempo allá y que si bien están con un proceso que posiblemente fue de espalda mojada, y lo digo con respeto a mis hermanos mexicanos, porque aventarse a correr todos los riesgos que ellos han corrido para poder sobrevivir y sacar adelante a su familia en México y poderles mandar unos centavos, es digno de héroes, aunque hayan tenido que tomar la decisión de hacerlo pues de una manera que, pues bueno, ante el Estado de Derecho del país al que van, pues sí, son ilegales, pero nadie les quita el heroísmo de haber, por salvar a la familia, lo que han hecho. Pero déjame decirte que aquí se van a poner las cosas con la dictadura más difíciles. El próximo 23 de marzo, Frank, los bancos mexicanos o extranjeros en tierra nacional están obligados a tomar la geolocalización de la persona que está haciendo una transacción en su teléfono. ¿Lo escuchaste, Frank? A ver, lo voy a explicar. Fíjate lo que está pidiendo el gobierno mexicano en esta decreto que ya salió y que el 23 de marzo se aplica. Tú, Santander, si tienes una persona que usa tus cuentas, o tú, Bancomer, o tú, el otro, etcétera, BBVA, lo que sea, estás obligado a darle al gobierno la posición geográfica donde hizo la transacción la persona, sea depositarle a un pariente, sea pagar unos calcetines, sea comprar algo en el mercado. Es decir, el gobierno, a través de las transacciones bancarias, sabe dónde estás, por dónde estás caminando, qué estás haciendo. Y aquel libro de George Orwell del 1984, del Gran Hermano, de ese ojo que te está vigilando, es terrible, apreciado Frank, pero los mexicanos vamos que corremos para tener una dictadura similar, pero más rápida, como la de Venezuela. Sí. ¿Sabías esto, Frank? El Big Brother, lamentablemente, pues se comentó muy rápidamente por razón de las remesas, de que nuestros paisanos mandan a manera telefónica, la gran mayoría de ellos ya lo hace electrónico. Ahora, una pregunta muy interesante, Gilberto. ¿Quien recibe la remesa en México es localizado inmediatamente por este sistema de geolocalización? Bueno, la información la tuvimos el día de ayer, Frank, y Frena, que quiero decirle a todos mis paisanos y toda la gente que nos escucha, bueno, Frena es muy fácil de, como decías tú, de grabarse el nombre hace rato, que platicábamos en medio de los comerciales, significa Frente Nacional. Frente
nacional. O sea, somos los ciudadanos que trabajamos y pagamos impuestos, que nos estamos organizando y nos estamos uniendo para defender la patria. Bueno, esta información del decreto apenas nos llegó ayer, y precisamente yo tenía la intención de poder conversar con hechos y datos contigo el día de hoy, pero no me fue posible recibir la confirmación de que la persona que recibe la transacción le pueda caer gente de Hacienda para decirle: usted acaba de recibir 10,000 pesos o 13,000 pesos, el equivalente a $700, $200. ¿Quién se los mandó? ¿Cómo se los mandó? ¿Qué va a hacer con ellos? Hasta ahorita la información que tenemos parece ser que así es, pero yo el próximo viernes, Dios mediante, apreciado Frank, y después de salir de este megajuicio ciudadano que haremos este domingo en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, para imputarle todos los delitos al señor López y que el veredicto lo dé el pueblo, espero tenerte la información precisa, porque esto tiene un impacto que nos lleva efectivamente ya a un centro de concentración o campo de concentración tipo Auschwitz. Exacto. Así de claro. Es un gueto. Están generándose un gueto en México. Por cierto, Frank, aprovecho para hacer un poco de comercial a la gente de Frena que sigue tu programa, y bueno, este espacio tan importante que nos das para un medio que trasciende las fronteras mexicanas, decirles que nos confirmó la Presidencia de México que recibió el emplazamiento que le estamos haciendo a López, Andrés Manuel López Obrador, para que se presente a las 11 de la mañana con todo el cuidado y respeto a su grupo de protección, y se defienda de las imputaciones que se le van a hacer. Es decir, ahorita Andrés Manuel ya sabe que está pedido por escrito y con total respeto el darle el derecho de réplica de los 14 delitos de que se le va a imputar, con pruebas, con hechos y con datos, y que él Gilberto jurídico, que por cierto ahorita está acabando con esa brillante revista Proceso, que está queriendo ser satanizada, están corriendo a los periodistas libres, independientes, porque pues yo creo que López le está diciendo a Julio Scherer, siendo hoy su consejero: oye, quítame a todos los críticos de la revista que fundó tu papá, sácamelos de aquí y que nada más me echen porras. No sé cuál es la debacle que va a vivir la revista Proceso, muy leída por los mexicanos, pero me regreso atrás al emplazamiento. López puede mandar a todo su gabinete a defenderlo. Los vamos a tratar con respeto. Puede mandar a Salgado Macedonio, a Tatiana Cloutier, a Alfonso Romo, Ricardo Monreal. Se les va a recibir con todo el cuidado, la protección, para que ellos defiendan a López. Ya lo saben, ya se conoce en todo México, y confirmamos directamente en Palacio Nacional o de Lecumberri que López está enterado, que se quedó reflexivo y pensante, porque le estamos dando la oportunidad de que se defienda antes de que la gente y el pueblo de México dé su veredicto de culpable o inocente en este juicio ciudadano inédito a un presidente. Lo hemos hecho a gobernadores, lo hemos hecho a alcaldes, pero nunca en la historia de México se le había juzgado en un jurado popular al mandatario nacional. Pues bastante interesante, y yo pienso, tras ver las consignas de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que muchas se quedaron con las ganas de llegar a Palacio y, como decían en sus consignas, venimos a sacarte como un perro. Así lo gritaban las mujeres, y pues es triste, pero el señor
no se ha ganado más que las faltas de respeto, porque él mismo también ha faltado el respeto a la nación. Creo que ningún presidente le ha gritado en un discurso oficial ¡Fuchicaca! A la población de México. Mira, Frank, sí. Tienes toda la razón, o sea, nadie de nosotros tenemos un léxico como para no en ciertos momentos usar esas palabras, pero la investidura presidencial es el primero que él ha provocado que se le pierda todo respeto, y porque el respeto no se pide, ni se da por títulos, ni se da por preparación o por posición jerárquica, el respeto se gana, y López no lo tiene. No hay quien respete a Andrés López, y por eso las mentadas de madre en los aviones a los que se ha subido, el repudio de cada lugar donde se para. Y yo te voy a decir, si llegamos a ser 2 millones de mexicanos el próximo domingo, yo creo que sí lo vamos a ir a sacar como un perro, porque los propios ejércitos nos han hecho saber que cuando tengamos 4 o 5 millones de mexicanos en la calle indignados y pidiendo la renuncia de López, me han hecho saber, lo acompañamos, señor Lozano, a pedirle renuncia. Pero primero los mexicanos tienen que despertar, tienen que defender la patria. Nosotros no vamos a ir porque estén ahí 100,000, 200,000 personas. Entonces, nosotros seguimos trabajando esa conciencia colectiva para decir, ojalá que no recibas de parte de tus hijos y tus nietos esta pregunta que te puede llevar a la tumba con un gran arrepentimiento. ¿Por qué no hiciste nada, papá? ¿Por qué no hiciste? Primero los mexicanos tienen que despertar, tienen que defender la patria. Nosotros no vamos a ir porque estén ahí 100,000, 200,000 personas. Entonces, nosotros seguimos trabajando esa conciencia colectiva para decir, ojalá que no recibas de parte de tus hijos y tus nietos esta pregunta que te puede llevar a la tumba con un gran arrepentimiento. ¿Por qué no hiciste nada, papá? ¿Por qué no hiciste nada, abuelo? Cuando les quitaron la posibilidad de tener energía solar, de usar la energía eólica, de usar la energía biotérmica, ¿por qué dejaste que los engañaran rifándoles un avión que no se podía rifar? ¿Por qué permitiste que se fuera a la quiebra Pemex? ¿Por qué permitiste que las calificadoras, que son órganos imparciales internacionales, quieran ponerles bozal aquí en México? O sea, nos van a recriminar nuestros hijos y nietos muchas cosas si no somos capaces de mostrarnos visiblemente en esta indignación de que no aceptamos que México se convierta en la Venezuela del Norte. Muy triste, pero cierto, Gilberto, y lamentablemente lo que más triste me pone es que este segundo segmento se nos fue rapidísimo también, y pues tenemos que despedir el programa. Por favor, recuérdanos el evento del domingo, cómo puede la gente acompañarte, y me preguntan si va a haber manera de hacerlo también de manera digital. Muchas gracias, Frank. No se me pase un punto que ahorita me hace ver un compañero aquí presente, de que queremos agradecer de alguna manera a los congresistas de Estados Unidos que esta semana también levantaron una alerta de la violación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y que ya se está viendo un alto costo para los mexicanos de lo que van a ser arbitrajes internacionales por la total violación y violentamiento de un acuerdo que se firmó apenas menos de 2 años. Terminado eso, voy a tu pregunta y te agradezco mucho, Frank. Vamos a partir en una marcha por amor a México del Ángel de la Independencia a las 10 de la mañana. De ahí partirá esta marcha para someter a juicio, a jurado popular, a juicio ciudadano, al señor Andrés Manuel López Obrador, y quien resulte responsable a las 11 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Y entonces viene la señal. Oye, yo estoy en San Luis, no voy a poder ir. Va a venir gente de San Luis, de Chihuahua, de Estados Unidos, pero aquel que no pueda ir, le pedimos,
Tú eres el reportero de Frena. Que esto se escuche, que haya un eco. No podemos nosotros tener ilusión en que hoy las principales televisoras son parte de la dictadura. No vas a ver esto en los principales canales comerciales porque están completamente coludidos con el gobierno federal. Pero todos los mexicanos, aún en el extranjero, son el portavoz para compartir lo que está pasando en la Ciudad de México, para compartir lo que está pasando en el juicio ciudadano, y es el mejor apoyo que tú en Detroit, tú en la zona de Nueva York, de Los Ángeles, de Chicago, de Houston, de Dallas, de Atlanta, de Vancouver, de Toronto, de Montreal, nos puedes ayudar. Ayúdanos compartiendo. Cuando tú veas en la página de Facebook de Frena o el canal de YouTube de Frena, cuando veas que se está dando esta manifestación, superemos lo que las cadenas de televisión no quieren hacer, porque son cómplices y aliados de lograr esta dictadura en México. Gracias, Frank. Dios bendiga a México. Gracias, Gilberto, y Dios bendiga a todos en el mundo, principalmente a líderes como tú, que buscan y luchan por la libertad y la democracia de todos en el mundo. Y que el señor López Obrador, como tú lo has dicho, que se vaya a su rancho y deje progresar a México. Gracias a todos, buenas noches. Fue una presentación más de Viernes de Frena en Charlas de la Noche, y recuerden, Frena está en las redes sociales. ¿Cómo la ubica la audiencia, Gilberto? En la página es frena.com.mx, frena.com.mx, la página oficial, pero en Facebook tú buscas Frena o Frente Nacional y vas a ver montones de páginas de todos los mexicanos que participamos, y ahí seguramente todos vamos a estar poniendo lo que está ocurriendo en el evento, por lo que nos convertimos en la fuente para que otro mexicano, paisano o que crea en esta lucha permita también reproducir y compartir lo que ocurre en Facebook, en YouTube, en Instagram y sin duda pues en la página oficial de Frena. Gracias, Frank. Gilberto, una cosa rapidito. ¿Cuándo cambia la hora en México? No va a ser este fin de semana. La verdad, estimado Frank, así como me gusta hablar con hechos y datos, no te preocupes. No te preocupes. Lo que pasa es que como tienes el evento el domingo, para la audiencia de Estados Unidos es muy importante avisarles que si tratan de seguirlo en vivo, México está 2 horas atrás comparado con el tiempo estándar del este de los Estados Unidos, y 1 hora de diferencia comparado con el tiempo de California, que allá son 3 horas atrás. Entonces, por favor, busquen las páginas de Frena, traten de hacer su estimación de tiempos para que nadie falte digitalmente a este juicio político. Gracias, Gilberto, gracias a todos y buenas noches, y nos escuchamos la próxima semana. Felicidades, Gilberto, y enhorabuena. Gracias. Ánimo, gracias. Gracias, Gilberto. Ahora vamos a escuchar la gran contribución editorial de la señora Beatriz Pajés. Adelante, Beatriz, bienvenida. México tiene como presidente a un enemigo de la Constitución. La amenaza al juez que concedió un amparo para frenar la reforma a la industria eléctrica indica que está sentado en la silla presidencial, un hombre que trabaja para acabar con la división de poderes. La parte más lamentable y peligrosa en esta emergencia institucional está en la presidencia de la Corte, un ministro, Arturo Saldívar, que ha aceptado convertir al Poder Judicial en cómplice de un proyecto político autoritario. Otro tipo de ministro ya hubiera puesto en su lugar al titular del Ejecutivo Federal. Le habría marcado con toda
una claridad las pautas constitucionales, la obligación que tiene de respetar la autonomía e independencia de los jueces. Ya le habría reclamado poner en riesgo la vida de ese juez por acusarlo sin pruebas públicamente y por el simple hecho de que no le gustó su fallo a favor de un particular. Pero ya entendimos, ni uno ni otro está interesado en defender lo que están obligados a proteger, el orden constitucional. Saldívar sabe lo que puede suceder cuando un presidente con talante totalitario utiliza el poder judicial para legitimar sus actos arbitrarios. López Obrador tiene subordinados en la Corte, por eso ahora le exige echar abajo los amparos presentados por Walmart y Bimbo contra las reformas a la ley eléctrica. A ver, abogado Saldívar, ¿qué garantía de protección pueden tener los derechos y libertades de los mexicanos si quienes tienen la obligación de blindarlos se ponen a los pies de quien los aplasta y viola? Las lecciones y verdades que estamos sacando del amago del presidente al juez Juan Pablo Gómez Fierro son aberrantes. Vemos a un jefe de Estado pidiendo sancionar a quien decidió con independencia hacer respetar la Constitución. Para fortuna de México y del Estado de Derecho, ese juez no se dobló, no se acobardó y decidió confirmar el amparo definitivo a una reforma eléctrica que está, por cierto, a punto de colocar al país en un serio conflicto internacional. ¿Qué sigue? Pues lo que dijo el presidente: ordenará a su partido torcer la Constitución para imponer sus decisiones. Estamos ante un juarista y liberal de paja que pretende enterrar la figura del amparo instituida por el presidente Juárez para impedir precisamente los excesos del poder. ¿De qué lado están las lealtades y convicciones de ministros y legisladores, de la ley o de los caprichos de un caudillo? Es hora de que lo demuestre. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima. Beatriz Pajés, la voz más acreditada de la opinión editorial en México, en Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo. Nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.